Buen día para todos y para todas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, al Departamento de Ciencia Política y a este su seminario sobre historia socioeconómica del siglo XIX. Hoy, en esta sesión, presentaremos una línea del tiempo de los distintos períodos de análisis de la historia del siglo XIX. Esto tendrá que ver con la historia social, económica y política y la historia de los conflictos armados. Comencemos señalando que este seminario se centrará en lo esencial en los conflictos sociales, económicos, políticos y culturales del siglo XIX que dan origen al Estado Nacional y al régimen republicano. La preocupación central será entonces explicar cómo surgió el Estado Nacional, cómo surge el régimen republicano y cómo surgen lo que hemos de denominar los conflictos estructurales de la nación colombiana. Nuestro interés se centra en la posibilidad de comprender esos orígenes de los problemas estructurales de la nación colombiana y del sistema social, económico y político, que son los que dinamizan los conflictos en nuestro país hasta el día de hoy. No vamos al siglo XIX con el propósito únicamente de conocer la historia, no vamos al siglo XIX con el propósito de encontrar las raíces que dieron origen a los conflictos estructurales de nuestro país, que han atravesado el siglo XIX, el siglo XX, que nos tienen en el siglo XXI atados a una serie de dinámicas de conflictividad, son las que caracterizan las lógicas particulares de las confrontaciones entre los distintos sectores sociales y políticos de la nación. Para ello vamos a tomar en consideración procesos que marcaron de manera significativa el itinerario político, miraremos los protagonistas y los distintos momentos, partiendo de la independencia y hasta la guerra de los 1010. Eso nos convoca en este momento a hacer una línea de tiempo que nos defina los distintos periodos de estudio con las características generales que tienen cada uno de estos periodos que abordaremos posteriormente en el desarrollo del curso. Esto es una especie de presentación del programa académico que ha de seguir el curso de historia del siglo XIX. Digamos que hay como dos grandes bloques que tendríamos que mirar con características particulares. Uno que va de 1740 a 1810, que nos da razón por el régimen colonial, por sus dinámicas, por los elementos que son constitutivos de las herencias coloniales que van a persistir en el desarrollo de la historia de la nación colombiana a partir de la independencia y que en alguna medida es allí donde se van a encontrar las particulares formas que dieron origen a los problemas estructurales de la nación colombiana. Y un segundo periodo, que es el periodo de la República, que surge en 1810 con el grito de independencia y que se va a proyectar hasta 1900, que es paso que vamos a tener del siglo XIX al siglo XX, atravesado por un puente que es el puente de la Guerra de los 1010. Durante el primer periodo, que va de 1740 a 1810, vamos a tratar de mirar primero cuál fue la herencia colonial en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político y la particular forma en que se fueron construyendo culturalmente las lógicas de la resolución de nuestros conflictos a través del ejercicio de las prácticas de la violencia. Este periodo debe comenzar
explicándonos en qué consistieron las reformas borbónicas y cuál fue el impacto de la misma en las dinámicas económicas y sociales en nuestro país. Recordemos que como consecuencia de las reformas borbónicas es que se produce el levantamiento de los comuneros por las cargas fiscales y tributarias que esta reforma establece. Pero también acordémonos que las reformas borbónicas desarrollan una política dirigida fundamentalmente al redescubrimiento de los territorios coloniales, a su ordenamiento para poder ser explotados por el mundo colonial. Allí miraremos el aspecto esencial de el sector económico y particularmente lo que fue la minería en el nuevo reino de Granada. Estaremos estableciendo cuáles fueron las zonas mineras, los modos de la minería y cómo fue la explotación de la fuerza de trabajo en este periodo. También trabajaremos la agricultura, las tierras, la mano de obra y las empresas agrarias en la Nueva Granada. Allí surge el problema agrario que tiene nuestro país por los procesos de concentración de la propiedad privada y la manera en que ésta fue estructurando las formas de tenencia, uso y propiedad de la tierra, que es uno de los problemas más agudos con los cuales atraviesa nuestro país y que es necesario poder rastrear históricamente para poder superar este conflicto por la tierra, por las dinámicas de la explotación de la mano de obra y por el desarrollo de una agricultura que se ponga en consonancia con las necesidades de abastecimiento de nuestra sociedad, pero también de las posibilidades comerciales que la agricultura tiene en contextos de mundialización y globalización. También miraremos el comercio, las dinámicas internas, cómo fue creciendo la actividad comercial desde unos estados muy embrionarios en una lógica de intercambio que precedieron la llegada de los españoles a unas lógicas de mercado que se van desarrollando hacia un modelo de consumo, de economía que va a caracterizar todo el siglo XIX. Y nuestras relaciones con el mercado internacional, las posibilidades exportadoras que teníamos y cuáles fueron los sectores que de una u otra manera fueron protagonistas en el desarrollo de la actividad comercial con la metrópoli, esencialmente con el mundo europeo a través de la metrópoli. También tenemos que mirar la economía pública del siglo XVIII, es decir, cómo se financió el Estado, cómo se financió la administración pública, cómo se recogieron los recursos tributarios y fiscales que caracterizaron las economías públicas que posibilitaron el desarrollo de la dominación colonial. La administración pública, cómo está organizada la administración del poder virreinal durante el siglo XVIII, para mirar cómo se define las transformaciones o no de las formas de organización del Estado a partir del momento de la independencia. Tendremos que mirar los conflictos sociales del siglo XVIII, en particular prestar especial atención al movimiento comunero que tiene en su desarrollo un gran número de enseñanzas que resultan importantes para comprender las dinámicas de los conflictos sociales en nuestro país y la configuración de los distintos sectores que se expresan en esos movimientos sociales como grupos de poder, pero que también generan tensiones y contradicciones anteriores de sus propias relaciones como sectores sociales y sectores de clase. Por último, habrá necesidad de mirar cómo el régimen colonial se encuentra a puertas de la independencia, los conflictos por los cuales está atravesando España, la invasión napoleónica y las
posibilidades de vaciamiento de poder que generaron las dinámicas independentistas, que fueron aprovechadas por los próceres de la independencia y que nos llevaron a la constitución de la nación colombiana, inicialmente la Nueva Granada, luego la Gran Colombia y posteriormente de lo que ha de ser la República de Colombia a partir de 1886, ¿no? Un periodo largo. Bien, en el segundo periodo, en el segundo bloque, que es el bloque que va de 1810 a 1890, es el bloque que tiene que ver con la independencia y la construcción del régimen republicano, la configuración de la nación colombiana y del Estado nacional. En esa particular versión que va a caracterizar el desarrollo de la historia de nuestro país, con muchas exclusiones y desconocimientos, y con un peso muy específico de las formas de organización demográfica, social, política y cultural de el periodo colonial. Tomaremos entonces en consideración los temas del desarrollo demográfico, las guerras de independencia, la economía del siglo XIX. Será particularmente interesante poder mirar cómo estaban organizados, no por clases, sino por castas y por etnias, los grupos sociales, cómo estaban localizados en el país, cómo participan y desde qué perspectiva de motivaciones y entusiasmos en las guerras de independencia. También cómo se comienza a reconstruir una economía en el siglo XIX después del desarrollo de la guerra de independencia que dejó a la naciente república en unas condiciones de extrema precariedad. Miraremos la agricultura en la primera mitad del siglo XIX y luego la miraremos en la segunda mitad. Miraremos cómo va buscando las formas de articularse esa agricultura a las relaciones económicas y a los mercados internacionales, en las posibilidades de las búsquedas que se están haciendo para poder salirse de las economías coloniales y poderse construir en economías mucho más propias, que sean el soporte de las relaciones con otras naciones, con otros imperios y poderes. Miraremos la hacienda colonial en el siglo XIX, quiénes son los propietarios de esa hacienda, cómo está organizada, cuáles son las crisis del modelo de hacienda, qué configura el modelo de hacienda a nivel de la organización social colombiana, cómo surge allí las aristocracias y las oligarquías nacionales en términos de la posibilidad de acceder por la vía de la herencia o por la vía de la expropiación, de la guerra, a la propiedad de la tierra, configurar la hacienda. Miraremos la explotación de la mano de obra. La esclavitud no se acaba con las guerras de independencia ni con la independencia del país. La esclavitud va a estar unida a la primera mitad del siglo XIX, se irá transformando poco a poco hasta constituirse en una particular forma de manomisión. ¿Cómo se irán produciendo las dinámicas poblacionales que llevan a que la esclavitud deje de ser una institución rentable y comience a convertirse en un peso para los propietarios de esclavos que encuentran una oferta de mano libre que genera una nueva dinámica económica en la construcción de los distintos sectores de la actividad económica y social de la nación? Miraremos la disolución de los resguardos, qué pasó con las comunidades indígenas y con los resguardos después de las guerras de independencia, cómo estos van a comenzar a reconstruirse en sus propias identidades y luchas con el paso de los años hasta llegar a constituir lo que hoy representan en el desarrollo de los conflictos en nuestro país y en general en los países de América Latina. Vamos a tomar la gran minería, la historia económica de nuestro país es una historia extractivista y su extractivismo está unido a la minería, fundamentalmente a la minería de el oro, de la plata, pero posteriormente otros recursos. Nuestros países han sido extractivistas en el campo minero y extractivistas en el campo agrario.
Por eso mirar la gran minería en el siglo XIX, que hoy atraviesa por unos fenómenos muy particulares en términos de lo que constituye la minería ilegal, es supremamente importante para poder atar esos procesos coloniales con los procesos republicanos y con las historias recientes y actual de nuestro país, en el conflicto que gira en torno a la ubicación de las minas, las poblaciones mineras y las particulares formas en que se construye esta actividad entre lo legal y lo ilegal. Luego vamos a mirar la pequeña minería, que es la minería artesanal, una minería que tiene un alto componente ecológico, porque no hace una devastación del ecosistema en el cual se desarrolla, sino que básicamente se circunscribe a prácticas artesanales que en su naturaleza sirven para la conservación del medio ambiente y proporcionan a un sector amplio de la población los recursos necesarios para su subsistencia. Miraremos el comercio y los problemas que existen alrededor del mismo, la búsqueda de mercados para poder garantizarse una inserción en las economías mundiales y las dificultades que se tienen para encontrar los productos que son demandados por estos países. Luego miraremos las finanzas públicas en un periodo que no solamente toma el problema del desarrollo de las guerras y de las dificultades económicas que genera la guerra, sino también de las precariedades económicas a través de las cuales se construyen los sistemas fiscales para poder garantizar los presupuestos públicos básicos para que el sistema de organización política del Estado y el gobierno puedan funcionar cumpliendo la misión que se les otorga desde el orden constitucional. Haremos un análisis del desarrollo económico y demográfico de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de las reformas de la mitad del siglo, las reformas liberales, que van a buscar separar el nuevo Estado, el Estado colombiano, de las viejas herencias coloniales y darles un impulso en el marco de los procesos económicos que se están dando en el mundo en ese momento. Miremos la minería, la agricultura y el comercio en la segunda mitad del siglo XIX. Estaremos mirando el aislamiento demográfico de los sistemas de transporte, las barreras para el mercado interno, la imposibilidad de construir un mercado interno por la configuración orográfica, climática que tiene nuestro país y que carece de las posibilidades de unas rutas que ayuden a dinamizar un mercado vigoroso en el que las distintas provincias y las distintas regiones puedan intercambiar sus productos y el mercado nacional se pueda constituir como un proyecto real. Vamos a mirar un periodo muy interesante que se inicia a finales del siglo XIX y es la expansión de la frontera agrícola y la transformación de la agricultura en un proceso que convoca la colonización antioqueña, que va a reconfigurar el mapa productivo de la nación y va a ir definiendo zonas que van a ser ejes fundamentales del desarrollo económico nacional. Entonces vamos a mirar esa expansión de la frontera agrícola, sobre todo de la expansión de la frontera agrícola interior en los valles interandinos y en las cordilleras oriental, central y occidental, que es el periodo de colonización que se va a dar en esta época, porque será después de la violencia del siglo XX que miraremos la Amazonía y la Orinoquía como parte fundamental de los procesos de colonización. Y haremos un balance general de la economía del siglo XIX, del extractivismo minero y agrario, y de las posibilidades que tiene ese extractivismo minero y agrario de constituirse en ejes fundamentales del desarrollo económico de la nación, en términos no solamente de la satisfacción de las necesidades básicas que tienen cada uno de los pueblos que conforman la nación colombiana,
sino igualmente de las necesidades de relacionarse con el mercado internacional en los ámbitos que se corresponden a las dinámicas que se están construyendo en el mundo en lógicas de desarrollo capitalista y de demanda de productos que tienen que ver con materias primas. Periodos o periodización. Primero miraremos la independencia y el régimen republicano. Miraremos cómo surge, en qué contexto, bajo qué problemáticas el periodo de la independencia y el régimen republicano, en esas experiencias de aprendizaje, en la construcción de una nueva nación, un nuevo Estado, un nuevo gobierno, un nuevo régimen político, que es tan complejo y que va a generar problemas estructurales que va a tener la nación colombiana, entre ellos la bipolaridad en el campo político. Pero comenzaremos entonces estudiando el fenómeno de la independencia, los contextos en que se produce la independencia, el orden internacional, la complejidad del conflicto internacional que posibilita por vaciamiento de poder el desarrollo de las luchas de independencia. Haremos el momento de gestión de la revolución y de la consolidación del proceso revolucionario que constituye la independencia, entendiendo la revolución no como la posibilidad de subvertir las formas de organización política del Estado y de la sociedad, sino fundamentalmente como la ruptura que se produce de un régimen de dominación colonial hacia la construcción de las autonomías, las independencias y las soberanías que dan origen a una república. Luego miraremos la crisis del mundo colonial, particularmente lo que está pasando en Europa con el avance de los ejércitos napoleónicos sobre la península ibérica, los niveles de resistencia, la lucha de los partisanos y las posibilidades de la reconquista del poder colonial español frente a las derrotas que se pudieron producir a los ejércitos de Napoleón, pero toda la dominación francesa sobre España tiene un peso específico que es necesario ponderar en las lógicas de las lecturas que se están haciendo, el desarrollo de la guerra contra Francia y de las posibilidades que ella está ofreciendo a los procesos de independencia de América. Tomaremos en consideración la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica, que son ejes fundamentales para poder hacer los estudios pertinentes al desarrollo de los ciclos políticos que precedieron y alimentaron la lucha de independencia. Miraremos el movimiento de independencia, la Primera República, que es la república que surge a partir de 1810, donde surgen los conflictos entre las formas de mirar la organización del Estado en torno a esa polarización entre centralismo y federalismo que va a llevar a la confrontación y a la guerra civil a los próceres de la independencia, de la primera independencia. Entonces, esos conflictos entre Antonio Nariño y Camilo Torres, Antonio Nariño centralista, Camilo Torres federalista, va a generar una dinámica muy particular de conflictividad que va a atravesar todo el siglo XIX en esas visiones polarizantes, que va a ir al siglo XX y que va a trascender hasta el siglo XXI. Aquí, en estas lógicas iniciales de la construcción de la República, estaremos desentrañando el nivel de polarización que ha caracterizado la lucha política en nuestro país. No solamente Nariño y Camilo Torres, sino igualmente Santander y Bolívar, o el Partido Liberal y el Partido Conservador, y otros matices que van a surgir para formar esa polarización política. Miraremos el fenómeno de la reconquista, país que no ha logrado consolidar su independencia porque se metió en conflictos y guerras, tiene que soportar un proceso de reconquista
y retomar la guerra de independencia que va a llevar indiscutiblemente a que se alcancen las independencias auténticas, permanentes y verdaderas, se construyan las autonomías y se puedan ejercer las soberanías que hacen que un Estado sea un Estado independiente. Entonces se va a hablar sobre el Congreso de Angostura y la particular forma en que se definen las líneas constitucionales que van a dar origen a la República. Luego el Congreso de Cúcuta de 1821. Todo esto, el Congreso de Angostura y el Congreso de Cúcuta, está después de la independencia de 1819, de la guerra de independencia que termina en 1819 o en 1824 si nos hacemos partícipes del desarrollo de las guerras que van a dar la libertad de Ecuador, de Perú, de Bolivia, que son las denominadas guerras del sur, las guerras de independencia del sur. La Segunda República que se va a iniciar con la propuesta de Bolívar de la configuración de la Gran Colombia, un proyecto eh, centralista que ubica un único gobierno para las repúblicas de Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador, eh, conducido especialmente en el marco de los imaginarios del libertador Simón Bolívar. Luego los conflictos entre Santander y Bolívar, que terminan con una particular forma de resolver los conflictos entre dirigentes políticos, que es la manera de conspirar y de desarrollar acciones aniquiladoras cuando las diferencias políticas se tornan insalvables. Entonces veremos allí eh, el, 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 la conspiración septembrina, que es la conspiración que Santander y un grupo de dirigentes políticos desarrolla contra Bolívar en 1928. También miraremos y estudiaremos un poco las posibilidades que ve Bolívar frente a la construcción de la Gran Colombia y su partida en 1830, que pone fin a la Gran Colombia e inicia una nueva ciclo de exploraciones para construir una república distinta. Luego entonces vendrá la disolución de la Gran Colombia y se inicia un nuevo periodo que es el de 1830 a 1853, en que se crea la Nueva Granada como una particular forma de organización del Estado Nacional, de la República, del régimen republicano. Viene el gobierno de Francisco de Paula Santander, que retorna del exilio al que fue sometido después de la conspiración septembrina, que pretendió poner fin a la vida de Bolívar, y se inicia un régimen relativamente autoritario que va a tener una particular forma de desarrollarse. Santander va a tener una preocupación especial por la educación y va a desarrollar lo que se denominan las instituciones educativas santanderistas, que son construcciones que se hicieron en distintas partes con el propósito de crear los procesos de formación a la población que debía conducir los destinos de la nación. Es una época de conflicto, de culturas, de ideologías, de fracciones políticas y de guerra. Ahí van a ir apareciendo personajes como José Ignacio Márquez, que va a gobernar el país entre 1837 y 1841, después del primer gobierno de Santander. Va a estar Pedro Alcántara Herrán con todas las dificultades políticas que se van a dar en su gobierno en relación entre la configuración de los imaginarios liberales y conservadores que surgen de esas particulares formas del pensamiento de Bolívar y el pensamiento de Santander. Va a estar Tomás Cipriano de Mosquera, que viene del Cauca, que es uno de los representantes más importantes del Partido Conservador, pero que en el desarrollo de su gobierno adquiere una dinámica muy particular desde las ideas liberales. Es un hombre que va a tener un protagonismo esencial en el desarrollo de la construcción del Estado nacional y de la República. Tiene un clima de cambios que es lo que se llama las reformas de medio siglo. Se está
está buscando en alguna medida beber del pensamiento liberal y de los propósitos y propuestas del pensamiento liberal en los ámbitos de la organización de la vida social, económica y política de la nación. Y esto tiene una importancia para poder tomar distancia de las formas de dominación colonial y de instituciones que organizadas en periodo colonial van a generar una dinámica muy compleja alrededor de la construcción del Estado y de la nación colombiana, y instituciones como la Iglesia. Surgen los partidos tradicionales entre 1848 y 1853. Va a estar Ezequiel Rojas y Mariano Espina Rodríguez. Ezequiel Rojas como el fundador del Partido Liberal y Mariano Espina Rodríguez como el fundador del Partido Conservador. Esas dos figuras son importantes en el origen de la despersonificación de la política y el surgimiento de la institucionalidad partidaria como representación de los intereses de determinados sectores de la población y de sus particulares formas de ver el mundo. El gobierno de José Hilario López, que es un gobierno progresista, liberal, que se fija como propósito la emancipación de los esclavos, que va a ser muy importante, y que también, en alguna medida en este periodo, se va a dar origen al Estado federal. Surgen los conflictos entre Melo y Obando, que van a generar un golpe de Estado y que será una de las tensiones que constituirán eh, el fantasma de los procesos democráticos de una nación, que es el fantasma del golpe militar o del el asalto al poder por parte de los militares. En nuestro país ha sido más un fantasma que una realidad, excluyendo el proceso del vaciamiento del poder que se produjo a mitad del siglo XX, que llevó a la presidencia de la República el general Gustavo Rojas Pinilla. Luego viene un periodo muy importante porque es el periodo de la formación del Estado radical, el periodo radical de los liberales, donde se va a formar, consolidar ese régimen eh, federalista, la construcción de la constitución, primero la guerra de 1860 en que triunfan los liberales, al gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, viene la Convención del Río Negro, y igualmente la Constitución de 1863 que da origen a los Estados Unidos de Colombia. Y el gobierno de los liberales radicales, que se va a proyectar prácticamente hasta 1880, cuando entra Rafael Núñez a mediar como un liberal moderado en ese proceso de reconstrucción de los poderes centralistas que vienen de mano del Partido Conservador. Las características generales de los gobiernos federales, el liberalismo radical, viene el enfrentamiento entre federalistas y centralistas, y va a surgir allí un debate que es propio también de los problemas estructurales de la nación, que es el debate entre libre cambio y proteccionismo. El proteccionismo con todas las cargas arancelarias que le son propias, con el propósito de salvaguardar la producción nacional, no solamente en la producción agraria, sino también en la producción manufacturera y artesanal, proteger los comercios de las mercancías extranjeras. Y ese sector exportador que va a ser muy propenso al desarrollo del libre cambio y a las posibilidades de que fluya el mercado de manera abierta, sin tantos impedimentos arancelarios. Esa pelea entre libre cambio y proteccionismo, entre federalismo y centralismo, va a ser tan importante como la pelea entre liberales y conservadores. Pero aquí hay un elemento y es que no todos los liberales son librecambistas y no todos los conservadores son proteccionistas. Depende del sector en que estén vinculados en el desarrollo económico, pueden asumir las banderas del libre cambio o pueden asumir las banderas del proteccionismo. El federalismo y el centralismo, la tendencia fundamental de los liberales pueda manifestarse por la descentralización y la federalización y la construcción
de los poderes políticos y administrativos regionales, mientras los conservadores se preocuparon más por la centralización del poder y por el manejo de unas relaciones estrechas con la Iglesia. Surge la Iglesia y los conflictos políticos alrededor de la Iglesia. Los liberales no es que no sean creyentes, sino que consideran que la Iglesia no debe ser una institución que tenga incidencia profunda sobre el destino y la conducción de, el Estado y de los gobiernos. Por eso se van a dar unos gobiernos que van a mirar la separación entre el Estado y la Iglesia, que van a confrontar el concordato y que van a buscar la expropiación de los bienes de manos muertas a la Iglesia. Incluso van a expulsar durante este periodo a comunidades religiosas como los jesuitas, que constituían una fuerza económica fundamental en el desarrollo de la sociedad colonial y después de la sociedad republicana. Vienen los gobiernos de Manuel Murillo Toro, de Santos Acosta, de Eustaquio Salgar, de Santiago Pérez y de Aquileo Parra, que van a ser los gobiernos del periodo del radicalismo liberal. Vamos a ver las dificultades que presenta el Olimpo radical y vamos a mirar la guerra de 1885, que es una guerra que gana una alianza entre liberales moderados y conservadores y que va a dar origen a la regeneración. El periodo de la regeneración va a caracterizar este proceso. La regeneración se va a desarrollar entre 1886 y 1900 para el periodo que consideramos, aunque la regeneración, en términos de los imaginarios que alimenta la regeneración, va a atravesar no solamente las finales del siglo XIX, sino que también se va a meter al siglo XX hasta que se inicia el gobierno, esa república liberal que va a haber de 1930 a 1946 y esos conflictos que originan la violencia nuevamente. Pero si en 1885 se está produciendo una guerra entre liberales y conservadores, entre liberales y esa alianza entre liberales moderados y conservadores, que va a dar origen a la regeneración y va a dar origen, como dio la guerra de 1860, a una nueva constitución. La guerra de 1860 da origen a la Constitución de Río Negro, la Constitución de 1883. La guerra de 1885 va a dar origen a una nueva constitución, que es la constitución del grupo ganador. Y ese grupo ganador es el Partido Conservador en alianza con los liberales moderados. Y esa regeneración va a expedir la constitución de 1886, que estará vigente hasta 1991. Una constitución que prácticamente va a durar 105 años vigente, con todas las particularidades y las reformas que se le pudieron hacer para adecuarla a los distintos momentos que se deben tomar en consideración. La República de Colombia, se forma la República de Colombia. Ya no son los Estados Unidos de Colombia, ya no es la Nueva Granada, no, ahora es la República de Colombia, que es el nombre que tenemos. Y vienen los gobiernos de Rafael Núñez. Recordemos que Rafael Núñez es uno de los generales del desarrollo de los conflictos del siglo XIX, que tiene una particular incidencia en el desarrollo de el periodo constituyente de 1886, que reconstruye las relaciones entre la iglesia y la política, que retoma el fenómeno de las relaciones con el concordato, que avanza en el proceso de la educación y la cultura bajo la tutela fundamentalmente de la iglesia. Es una educación predominantemente eclesiástica, porque en el periodo de 1863 a 1865 la cultura y la educación fueron predominantemente laicas. En 1867 se crea la Universidad Nacional de Colombia en el marco del gobierno de los Estados Unidos de Colombia en el periodo radical liberal. En ese periodo que la Universidad Nacional surge como una institución que es el alma mater de la educación superior.
Pero a partir de 1886 todo el proceso de la cultura y la educación se va a conservatizar y la Iglesia jugará un papel determinante en los procesos de educación escolástica y en la formación de los nuevos ciudadanos. Uno de los elementos de conflictividad y de guerra que son propios del siglo XIX, que son un campo de batalla, es la educación, porque la educación determina el modelo de ciudadano que se forma y cómo ese modelo de ciudadano sirve a la construcción de la historia de un país. Bueno, vienen las divisiones del Partido Conservador entre nacionales históricos, que va a ser otra de las características de los problemas estructurales de la nación, el surgimiento de fracciones partidarias. Viene el gobierno de Miguel Antonio Sanqueremente, el gobierno de José Manuel Marroquín, y viene una época de cambios políticos fundamentales y de organización social. La disputa entre los partidos va a generar la guerra de 1895 y posteriormente esa guerra de 1895 que está liderada por los jóvenes liberales radicales, después la guerra de 1898 que se va a proyectar hasta 1901, cuando se firma el acuerdo de Wisconsin y Nerdental, en la que Neerlandia, en la que se pone fin a la guerra de los 1000 días. Bueno, este es fundamentalmente la línea del tiempo, las temáticas gruesas que vamos a tocar en este curso de historia del siglo XIX. Iremos desertando poco a poco de cada una de las cosas para extraer de allí las ideas fuerzas que constituyen una línea de pensamiento y reflexión crítica de lo que ha sido la historia del país, que le produzca los fundamentos historiográficos que deben tener toda persona, pero que además les deben tener en particular quienes se forman en ciencia política en nuestra nación. Espero que esta línea de tiempo haya quedado bien. Tendremos una nueva sesión posteriormente.